señores, mis amigos, gracias a Dios estamos acá para compartir con ustedes este programa Afán RD, que está diseñado, como siempre les digo, para la juventud y para los no tan jóvenes. Hoy tenemos un invitado especial. Yo no sé en el número que he caído de las invitaciones que él ha recibido. Él ha hecho un periplo muy fuerte, pero me conformo con el tiempo que nos va a dedicar hoy. Primero, porque tenemos un tema aquí de muchos desmemoriados, que yo así los califico, y otros que no tienen el conocimiento. Primero, porque aquí se está viviendo una época de teteo, de juca y de romo, y los muchachos, la mayoría, están muy de espalda a lo que nos está sucediendo. Primero, tenemos que reconocer que cuando olvidamos nuestra historia, estamos compelidos a repetirla, y eso es lo que me preocupa. Eso es lo que preocupa a todo el que está aquí en esta mesa hoy, que yo a veces le llamo tribuna, pero de manera puntual yo quiero aprovechar a nuestro invitado, que es Janel Ferreras, quien nos trae el conocimiento que necesitamos para despertar, para recordar, para levantar esa chispa que necesitamos. A veces yo digo que los adultos muy mayores ya no tienen la energía y que nuestra materia prima es la juventud. Entonces esa es mi lucha. Ahí es donde yo concentro la poca fuerza que me queda, porque necesito la juventud de frente, que suelten la juca, que suelten las fiestas y que despierten y vean lo que está sucediendo, que es lo que nos da el temor de que se vuelva a repetir lo que ya sabemos que ha pasado en varios periodos. Y hoy, de orden cronológico, el señor Janel, nuestro invitado, yo le digo señor, yo le quiero decir tú, porque parece un muchacho, es como si fuera mi hijo, pero le vamos a dar la bienvenida. Hoy estamos acompañados del comandante Voceo Familia, el doctor en Derecho. Y buenos días, Janel. Excúsame el intro extenso, pero es que tú tienes un background muy grande y entonces él es politólogo, historiador, tiene una vasta experiencia en geopolítica que me apasiona bastante. Después de adulta es que me he interesado por la geopolítica y hoy lo vamos a sacar el jugo a Janel. Bueno, para mí un placer saludarlo a ustedes, saludar a este público que a través de esta plataforma de Afán RD y sobre todo el esfuerzo, y reencontrarme con el comandante Voceo, que es una persona al cual yo admiro mucho, le tengo mucho cariño y además tenemos un gran amigo en común. Me refiero al mayor general Valerio García Reyes, que para mí es uno de los hombres más preparados de la República Dominicana, del cual me ha tocado mucho aprender. Y yo te agradezco la introducción. A veces la gente me percibe como historiador y yo le digo, no, yo no soy historiador, yo me sé la historia, porque hay una diferencia entre el historiador y el que conoce la historia. Y amén a que me ha tocado investigar grandes eventos de la sociedad dominicana, sobre todo en la época contemporánea, yo quiero seguir reservándole ese espacio de los historiadores a un segmento importante de la población que, a pesar de que en este momento histórico hace silencio, las voces que estamos narrando la realidad dominicana, entonces nos vemos como los grandes historiadores. Pero yo pienso que la sociedad dominicana en el momento carece de personas que puedan defender la historia dominicana. Y cuando tú hablas de juventud, es necesario entender lo siguiente. Desde el principio de las civilizaciones, las grandes transformaciones de la humanidad las han hecho los jóvenes. Si tú buscas a Jesucristo, que se divide la era en dos, el ministerio de Jesús antes de los 35 años cambió en la humanidad. Si tú buscas la Revolución Cubana, con el tema de Fidel Castro y el cuartel Moncada, eran muchachos. Pero si tú buscas la liberación de la Gran Colombia, con Simón Bolívar, era también una persona joven, el grupo que lo acompañaba. Y finalmente, si busca la revolución que dio origen a la sociedad dominicana, el pacto de la Trinitaria, el pacto de la filantrópica y la dramática, el promedio de los trinitarios no llegaba a 30 años de edad. Eran muchachos de menos de 30 años de edad, la mayoría 23, 25, 27. O sea, lo que le dieron origen al pensamiento que hoy, a través de 182 años de historia, podemos decir que tenemos un escudo, una bandera, un himno, fueron jóvenes. Entonces,
esta problemática ha coincidido en que la juventud dominicana del presente, y no me voy a cansar de decirlo para que la gente lo entienda, nosotros estamos en la era de la degradación más profunda de toda nuestra historia. Nosotros tenemos problemas de desviaciones por época, pero lo que está viviendo la juventud de hoy es lo peor desde el 1844 hasta la fecha. En el pasado era imposible. Janel, excúsame que te haga una pregunta o te interrumpa tú. ¿Tú puedes repetir eso que tú acabas de decir? Desde el 27 de febrero del 1844, cuando en la Puerta de la Misericordia, una de las 7 puertas de la ciudad de Santo Domingo, sonaba aquel trabucazo, hasta hoy, la juventud dominicana del presente es la más degradada de toda nuestra historia. Así es. Como nunca. No tiene ni siquiera comparación. Pero en el 1844, como tú planteas, fueron jóvenes que iniciaron y que pretendieron hacer lo que nosotros logramos en el día de hoy, que tenemos una patria libre, independiente y soberana. Claro, y la acción, ahí está la grandeza de Juan Pablo Duarte. La grandeza de Duarte estuvo en que él, perteneciendo a una clase acomodada de la ciudad de Santo Domingo, porque la familia de Duarte era económicamente acomodada. De hecho, eso me da miedo a veces. Yo digo, entonces, el país ha sido siempre en orden de aquello acomodado. No, los jóvenes que vienen de abajo a veces no logran cosas. No, sí, siempre lo logran, porque había una sincronización. Duarte no tenía un pensamiento excluyente, sino incluyente. Sí, es cierto. Juan Pablo Duarte, incluso, mira, para la época, el segmento más exclusivo era la educación. Pero hay un sacerdote, si la memoria no me falla, creo que peruano, no recuerdo bien, Gaspar Hernández, ¿de dónde era? Pero ¿cuál era su misión respecto a Juan Pablo Duarte? ¿Por qué en ese patio, donde la familia de Duarte pudo organizar escuelas de cuadro, fue a través de la educación? Porque la educación era el único mecanismo que lograba la libertad. De hecho, y se ha dicho siempre, ese versículo, la libertad es la única forma que tú sales de la cárcel es estudiando. Claro. Creo en eso. Claro. Yo escribo regularmente en mis redes sociales que la educación es el camino más hermoso de la libertad. Así es. Pero también tenemos ahora mismo el precedente de Bukele. El presidente Bukele viene de una familia acomodada y tiene un alto criterio de lo que es la libertad, de lo que es un país soberano con todas las de la ley, con sus necesidades básicas cumplidas, etcétera, etcétera, y trabajando. Tenemos también a Darwin Vargas, que es un muchacho que admite que viene de una buena familia, de una familia acomodada, y sí, está repleto de principios, de valores. Porque no tiene que ver con la economía, tiene que ver con los valores, y los valores no tienen que ver con condiciones económicas. Exactamente. Sí, los valores no tienen que ver nada con sistemas monetarios. Hay gente de escasos recursos que lo crían en valores, y hay personas acomodadas que la crían en valores. Hay delincuentes sin un centavo que no tienen valores, y hay miembros de la oligarquía que no tienen valores. O sea, el valor no es una condición económica, es un concepto de crianza. Lo que sucede es que en el momento que se origina la sociedad dominicana, ¿por qué las personas que tenían recursos económicos pusieron a disposición de la libertad y de la experiencia de una República Dominicana todas sus riquezas? Porque la familia de Duarte terminó vendiendo velas para sobrevivir. Y nosotros para que la gente entienda, los jóvenes de hoy no ven eso, no aprendieron de eso. No. Es que la vela de hoy, esa vela que Duarte terminó vendiendo para sobrevivir como familia, tú la comparas con la vela de hoy. La vela de hoy son las velas de la Moet Chandon y de los wikis en la discoteca. Sí, esa es la vela. Sí. Son velas diferentes. Sí, es cierto, es cierto. Sí, pero además, aquella era una vela para sobrevivir después de haber tenido una condición económica excepcional, gracias al esfuerzo de su padre, gracias
a ese dominio de la familia de su madre. Y esa transformación, y excúsame que siempre te corto, pero no es cortar, lo que quiero es saber de dónde viene esa transformación que el joven de hoy ha perdido totalmente la línea que trazó o que trazaron esos grandes históricos, hombres y mujeres del momento, que nosotros deberíamos impregnar eso en nuestro cerebro y que los jóvenes sigan esos mismos pasos. ¿Qué es lo que ha llevado a esa degradación? Eso tiene una sola respuesta. Lo único que destruye los conceptos del pasado con las descomposiciones del presente es la ruptura del hilo cultural. Ni siquiera la educación, la cultura. Por eso yo he dicho que el principal ministerio de la sociedad dominicana respecto a la defensa de la soberanía no es el Ministerio de Defensa. Porque el Ministerio de Defensa es un ministerio de reacción. Es educación. ¿Para qué están las Fuerzas Armadas? Para salvaguardar la soberanía nacional. Nosotros tenemos 3 instituciones fundamentales en las Fuerzas Armadas Dominicanas, que es el Ejército, la Armada y la Aviación. En esa misma dirección, por la composición de origen. Aunque hay una discusión sobre el Ejército y la Armada, quién se creó primero, pero ya está establecido que el Ejército nace con la propia fundamentación de la República, porque el Ejército Dominicano nace del Regimiento 31 y 32 de la Guardia Haitiana, que era mayoritariamente dominicana. Sí, es cierto. Se dice que Juan Pablo Duarte perteneció a ese... No, se dice no, perteneció. Porque era normal. Juan Pablo Duarte entra como cabo y termina como coronel. Sí. En 9 años de formación militar. Esa es la realidad. Y la Armada nace porque miembros del Ejército se montan en esa embarcación y en esa batalla de Tortuguero, entonces inicia lo que es la Armada de la República Dominicana. De hecho, cuando nosotros nos vamos a involucrar en la historia militar dominicana, la primera academia militar dominicana no fue la del Ejército, fue la de la naval. Incluso ahí donde está la casa hoy que alberga el Club de Oficiales de la Armada, ese recinto que fue creado en principio como un monumento para darle gracias al dictador del momento, Rafael Leónidas Trujillo, ahí estuvo funcionando la primera academia naval, que fue una academia de formación. Pero el principal ministerio para nosotros salvaguardar la soberanía nacional, escuchen bien, es el Ministerio de Cultura. No es el Ministerio de Defensa, ni es el Ministerio de Educación. El que preserva quién es Duarte es el Ministerio de Cultura. Que nosotros sepamos qué es el pabellón dominicano, por qué la bandera, por qué el escudo y por qué el himno. ¿Por qué los dictadores, tanto Lilis como Trujillo? Trujillo en el 1937, con la ley 700, es que declara como himno nacional oficial lo que conocemos hoy como el himno dominicano, es Trujillo. Y eso que tú planteas tiene tanta lógica, y lo que me mueve a preocupación, a alta preocupación, es que yo, el tiempo que duré en las Fuerzas Armadas, casi nunca vi ni siquiera un acuerdo interinstitucional entre las Fuerzas Armadas y cultura. Cultura siempre ha sido, bueno, no sé si hoy ya levantó su bandera, haciendo saber por lo menos que ellos son una parte fundamental, tal como tú lo planteas. Nunca vi un acuerdo interinstitucional entre las Fuerzas Armadas y cultura. Y oye lo que tú despiertas en el día de hoy, y estoy totalmente de acuerdo contigo. Prácticamente yo eso lo veía como en mi cerebro, pero no sabía que había otra persona que lo interpretara de la forma que tú lo interpretas. No, pero yo te voy a hacer un ejercicio a ustedes dos, que son personas que están en lo que tienen que estar. ¿Qué día se celebra más en la República Dominicana? En términos reales de comercio. ¿Thanksgiving o el día que nació Duarte? No, el día que porque nació Duarte. Aquí ponen ofertas en las tiendas. Esa comparación. Pero lo económico se impone. Aquí ponen ofertas en las tiendas con el llamado Black Friday, sí, que es una cultura
anglosajona, americana. Que no creo en ella tampoco, ¿eh? No, pero es una cultura. Entonces, la cultura es la conducta adquirida de generación en generación. La cultura presente, lo que se llama cultura presente, a través de los cánticos, porque, mira, desde el Éufrates y el Tigris en la antigua Mesopotamia, desde antes de la llegada de Jesús, desde mucho antes de la llegada de Jesús, el espíritu del hombre lo acondiciona la música, el cántico. Por eso, cuando tú ves el mecanismo de un culto evangélico o de una misa católica, antes del mensaje del sermón del Padre o antes de la palabra de el que tiene la misión de llevar el consejo del día o del reverendo, ¿qué hay en las iglesias? Le voy a decir que hay unos cánticos que predisponen el espíritu para recibir el mensaje. Preparan el ambiente. La música es un elemento fundamental en la educación del ser humano. Pero cuando tú abres una emisora, sin importar el tipo que sea, en la actualidad, la música que educa a la sociedad dominicana desde las 7 de la mañana hasta las 12 de la noche es un tutorial de cómo ser chipero, delincuente, vende droga, tecato. Y oye bien, y te dan un manual de entendimiento de cómo ser delincuente. Esa realidad se contrapone a la información familiar. Porque a través de la comunicación 2.0, por donde transitan las redes sociales, ese vehículo que llamamos redes sociales, que es un fenómeno de la tecnología positivo, pero con un mal funcionamiento. Déjame decirte que cuando tú vas a tu casa a corregir un niño, de que tiene que pararse cuando el profesor entra al aula, de que tiene que darle el lapicero cuando se le cae el profesor, de que tiene que ponerse de pie cuando una persona mayor que él está en una guagua pública, esos valores se van diluyendo ante el mensaje. O que a una embarazada se le da la silla. Eso terminó. Eso terminó. De hecho, ustedes que siguen siendo una reserva importante, y digo, cuando me refiero a ustedes, me refiero a las Fuerzas Armadas de la República Dominicana, que son instituciones públicas iguales, cuya única diferencia es su carácter de disciplina. Bueno, es que a nosotros cuando estamos en los estudios militares, lo primero que nos enseñan es asumir la responsabilidad de patria, pero también el valor principal, que es el elemento fundamental en la Fuerza Armada, que es la disciplina militar, que muchos dicen disciplina, eso es miedo. No creo que sea miedo, jamás en la vida. Hay instituciones que han sobrevivido por tantos años y mantienen su misma disciplina, que es la Fuerza Armada, la Policía Nacional, y aunque muchos no les gustan que metan la Policía Nacional, pero es no es parte por la cultura. Claro. De hecho, ustedes representan la columna vertebral de un Estado democrático, lo representan las Fuerzas Armadas. Por eso, aquí se emite un decreto en cada elección que dice: el general Boció es designado director de la Policía Electoral. Sí. A partir de ese decreto, el general Boció está incluso en el momento electoral por encima del propio comandante general de la fuerza. Sí, porque sí, su garantía es de que el voto electoral del pueblo se haga manifiesto a través del orden público. Y que llegue al lugar que garantice una transición democrática. Porque recuerda que el presidente que pierde hasta el último día de la transición es el comandante general de la fuerza. ¿Y por qué ese presidente no pasa la raya de desconocer la voluntad popular? Porque hay una Fuerza Armada que están para no permitir eso. Perfecto. Sí. Esa es la realidad. Estoy de acuerdo. Por eso, la importancia de mantener la disciplina y concatenando todo esto con el origen de la República, lo que le brindó a la sociedad dominicana ese sueño, porque Duarte puso la idea, la acción y el ejemplo. Duarte se sacrificó, Duarte pudo, la familia de Duarte pudo seguir siendo comerciante con la ferretería naval, vendiendo los insumos de navegación, viajando por el mundo. Sin embargo, cuando Juan Pablo Duarte asume ese versículo de la Biblia, que nosotros tenemos que preservarlo hasta la llegada de Cristo, hasta el final de los tiempos, porque nuestro sistema de migración respecto al vecino que nos tocó
Es el único caso en el mundo que no tiene par. La única frontera en el mundo que no tiene par es la frontera dominico-haitiana. ¿Cuál fue el versículo que Duarte buscó? Juan 8:32. Y conoceréis la verdad. Pero ¿por qué Duarte dijo, vas a conocer la verdad y esa verdad te va a hacer libre? ¿A quién Duarte se refería? Duarte se refería a los 22 años de la dominación haitiana, al vudú y al gagá. Fue a eso que Duarte se refería. Mira, tú has puesto un tema, o has entrado a un tema que para nosotros es sumamente importante y queremos que la sociedad dominicana en el día de hoy se enfoque a interpretar esto. Entonces, ese sentir patrio que debe mantenerse prácticamente en los cerebros de todos los dominicanos, incluyendo más a los jóvenes, porque hay transiciones que uno sabe que los adultos vamos por ósmosis, como decía un gran amigo, por ósmosis vamos a desaparecer, pero los jóvenes son, el futuro está en los jóvenes. Yo te pregunto, Yanel, ¿qué pasaría entonces con el tema haitiano en la República Dominicana, que cada día, mientras la Dirección General de Migración ataca por un lado, detiene, envía, deporta, devuelve y deporta, devuelve, son tres términos: devolver, deportar y repatriar, que aquí lo que se oye nada más es deportar, pero cada uno de esos tiene su fundamento. ¿Qué pasaría entonces en la sociedad dominicana con este tipo de cosas? Pues cuando tú vas y detienes en una finca a 5 haitianos, sale el dueño de la finca que te quiere matar, pero 2 o 3 que son vecinos de la finca también comienzan entonces a utilizar machetes a los fines de que tú no puedas sacar un hombre de eso, o una mujer. No es que yo tengo nada contra los haitianos, jamás en la vida. Yo sí lo que tengo es tema con lo que es la ley 285-04, que tipifica una serie de normas que lo que debemos hacer es cumplir. Y si cumpliéramos con eso 100%, tuviéramos un país tranquilo y sin tener que gastar ese dinero que se gasta, hermano, con esas deportaciones. Lo que pasa es que para nosotros resolver el tema, lo primero que tenemos que hacer es conocer la historia. Y es inevitable decirle que nosotros hoy no conocemos la historia, o por lo menos la hemos omitido de forma estratégica. La Edad Media concluye con la caída de Constantinopla en el 1453. Y a partir de que los turcos otomanos toman esa ciudad que era el centro del mundo, empieza la Edad Moderna. Cristóbal Colón, que no es ningún descubridor, porque Cristóbal Colón no salió a descubrir nada. Cristóbal Colón murió sin saber que había conocido un nuevo mundo. Por eso le llaman indios a los aborígenes, porque pensaban que habían llegado a las Indias occidentales. Pero Cristóbal Colón era un negociante de la mar, que había establecido de que navegando al sol poniente por rutas anteriores de personas que ya habían pensado, podía conectar el comercio de Europa con esa ruta asiática y de la India, que realmente aportaban a través de ese paso de Constantinopla lo que hoy conocemos como las especies. Todos esos productos que hoy sobran en las casas, el jengibre, la nuez moscada, el clavo dulce, la malagueta, esos eran productos exclusivos del comercio del mundo pequeño, europeo y asiático, que tenían un punto de coincidencia en lo que se llama hoy Estambul. Cuando cae el imperio bizantino o el imperio romano de Oriente, que dura aproximadamente 1000 años, Cristóbal Colón sale a la mar. Y cuando sale de ese puerto, entonces llega a la isla llamada Guananí. Luego llega a Cuba y finalmente llega a la Española, que tiene una división de 5 cacicazgos: Marién, Maguá, Maguana, Higüey y Jaragua. Sí. Pero para la época, nosotros que establecemos aquí la ciudad, ¿por qué la ciudad se origina en la ría de los Ama? Porque las embarcaciones siempre buscaban ríos navegables para originar ciudades. Por eso que la mayoría de las ciudades de la antigüedad están en países ribereños o en zona costera de ríos, porque no existía. Ahora la gente habla de Caribe Tour o de metro porque no existían carreteras y eran poblaciones sitiadas. Y antes de las devastaciones de Osorio, que fue el accidente histórico que dará origen al pueblo haitiano,
1605, 1606, ¿qué era la sociedad criolla española? Éramos 2 regiones en el este, Santa Cruz del Ceibo y Salvaleón de Higüey. Éramos 4 regiones en el sur, Asua de Compostela, la metrópoli de donde se descubre toda la plataforma continental de Sudamérica, San Juan de la Maguana, Neiva y La Yaguana, una zona de puerto en el cacicazgo de Jaragua. Pero ¿qué éramos en el norte? La Vega Real, Santiago de los Caballeros, Montecristi, Puerto Plata y Vallajá. Eso éramos. Yo quiero, perdón, Janel, para mantenerme como el hilo conductor entre ustedes y yo estoy aquí como oyente, tengo que decirlo. Como oyente. De verdad. Sí, a pesar de que a mí me llevaron a una escuela a los 3 años y yo tenía que ir con una sillita porque no estaba ni siquiera inscrita en ese momento. Pero como hilo conductor, yo quiero aterrizar un poquito aquí en la pregunta que el doctor Bocio hizo y que a mí siempre se me ha quedado pululando en mi cabeza porque yo no he visto un accionar real de cuando esas situaciones se dan, y es que aparece un empresario, para aterrizar un poco en la pregunta suya, porque a mí me preocupa y me ocupa, siempre ha sido así, para entonces volver a los hechos cronológicos como lo está llevando Janel, que fue como yo se le solicité, porque me interesa que la juventud, en ese orden cronológico, sepa las veces que hemos sido invadidos, ¿por qué? Para mí han sido 3 y ya vamos por casi 4, algunos dicen que 4 veces, pero para aterrizar en la pregunta del doctor Bocio, aquí se habló y se ha hablado mucho de que cuando Trujillo, ellos venían a realizar trabajos de corte de caña con un contrato, pero éramos menos. Había más capacidad de controles, había más capacidad de seguimiento, de monitoreo, porque éramos menos. Pero de manera, en el crecimiento que estamos, creo que entonces la inteligencia debe aplicarse en la reorganización de los que quieren estar aquí, de los que quieren pernotar aquí, que puedan entrar con ciertos controles, con algún documento, alguna acreditación, con huellas digitales, porque, como usted dice, que cuando van a llevarse lo que tiene un empresario, quiere enfrentar y quiere matar. Cuando va a migración o cuando le exigen que tiene que regularizar esos empleados. Entonces, yo quiero, con el comandante aquí, el doctor Bocio Familia, que quiénes son los llamados. Yo sé que migración tiene una parte importante ahí, pero la Junta Central también. Yo no sé, como que debe haber toda una mesa de un consenso para que se dé esa organización y regularización. Porque si lo hacemos con organización, ese empresario no sale a matar a nadie. E inclusive tenemos funcionarios que dicen, sí, yo los tengo y son ilegales. Y nadie dice nada, no pasa nada. Entonces yo no sé cómo es que estamos normalizando el hecho de que ellos vienen y van cuando quieren y no pasa nada. Ahora, nosotros no podemos entrar a su país sin una visa, sin un control. Bueno, con todo el problema que ellos tienen, a nosotros no se nos permite la entrada. Y cuidado el que entra sin esos controles, porque entonces hasta arriesga su vida. Bueno, pues deme un segundito, doctor, que usted es el invitado y sé también que usted necesita expresarse en ese momento. Lo que la doctora plantea, me parece, es la llamada mesa redonda, que debe estar compuesta por Migración, la Secretaría de el Ministerio de Trabajo, Ministerio de Exteriores, Defensa. Defensa es más operativa, pero por lo menos para trazar, pero está bien, debe estar también. Decíamos, Ministerio de Educación también, ahora mismo el Ministerio de Educación. Migración, Educación, Junta Central. La Junta Central, ella va a ejecutar, porque normalmente nosotros, como país, entendemos que la Junta Central Electoral, si le llevan a declarar un niño de eso, debe declararlo en el libro de ¿qué? De extranjería, que es lo natural.
pero vamos a decir, esa mesa redonda, ¿usted está de acuerdo con la doctora de que esa mesa redonda se mantenga por lo menos sesionando, siquiera mensual o cada 3 meses, para ver cómo va evolucionando la responsabilidad que el Estado dominicano pone en manos de ellos con relación al tema, y no lo vea únicamente como el dominico haitiano, porque ahora mismo tenemos otra hemorragia, para no decir otra cosa, de venezolanos también y de otros países que no están viniendo únicamente por aviones, que todo el mundo sabe que no, que vienen ahora por las aguas también. Bueno, pero medida drástica, en situaciones difíciles, medida drástica. Yo diría sacarlos y que entren con como deben entrar, con los monitoreos, hacer los correctivos de rigor. Sí, como debe ser, como debemos salir nosotros de aquí. Vamos a ver, Janel. El detalle, mira, el detalle es que nada de eso que ustedes han dicho funciona. Wow. Eso es lo penoso. Yo lo estoy escuchando a ustedes y yo me imagino que ustedes, dentro de la psicología de la anestesia del ser humano, se sienten complacidos con hacer alusiones a cosas que no funcionan. Ese es el efecto del avestruz. Meter la cabeza debajo de la tierra para que el problema pase, pero el problema va a arrastrar el cuerpo. Nada de eso funciona. Nada de eso funciona. Y los problemas dominicanos son cíclicos. Y yo te lo compro porque nadie ha hecho nada. No, es que no funciona. No es que yo te lo estoy diciendo, no funciona. Señores, para tú entender. No digan eso, porque yo tengo la esperanza. No funciona. No funciona y no funcionará. Y lo voy a explicar aquí breve. Los haitianos, antes de declarar la independencia de Haití el 1 de enero del 1804, que fue la única revolución sin cabeza del mundo, porque fue una revolución sin pensamiento ideológico, los haitianos nacen con un pacto llamado el Pacto de Bois-Caimán, del 14 de agosto del 1791, herencia de la Revolución Francesa de 1789. Que no es verdad que los haitianos fueron caballeros de esclavitud, eso es mentira. Eso fue un pilar de la Revolución Francesa, que de cabeza a Luis XVI, y que Carlos IV de España, que era primo de él por la Casa Borbón, bisnieto de Luis XIV, en solidaridad le dice a Toussaint Louverture que va a ser el general del ejército español. ¿Ustedes sabían eso? No, eso... Que Toussaint fue general del ejército español porque Carlos IV le dijo aquí a los criollos españoles, dale cabida para que enfrenten a aquellos que están contrarios a Luis XVI. Esa es la realidad. Espérate, tú vas a tener que ampliar un poquito más eso, porque eso no fue lo que nos enseñaron a nosotros. Aunque estoy de acuerdo contigo, porque la historia aquí se la cuentan a uno como ellos quieren. No, Toussaint fue parte del ejército español. Lo que pasa es que Toussaint y el grupo que trabajó con ellos no fueron bienvenidos ni en Cuba ni en la Florida, porque le tenían miedo a los africanos. La composición de la revolución haitiana fue de la siguiente manera: 97% de africanos, divididos en un 30% de africanos nacidos en la colonia de Saint-Domingue y un 67% de africanos puros. El otro 3%, para que la gente del barrio me entiendan, fueron los que se le viraron a Napoleón. Por eso cuando él manda a Declercq, que lo termina matando la fiebre amarilla, esa misma que mató a Alexandre Petion, ¿cuál es la situación que hereda la isla de Santo Domingo? Bueno, que nosotros tenemos una bandera haitiana que nace sin identidad. La bandera haitiana, señores, es la bandera francesa, que con ese odio al blanco, voció, le cortan el blanco a la bandera francesa, la unifican, la voltean y así nace la bandera haitiana. Por eso fue que Duarte le dijo a María Trinidad Sánchez y a Concesión Bona, colócale la cruz blanca a esa bandera. La primera bandera dominicana tenía los colores arriba iguales. Pero vamos, espérese, entonces, para caer en lo que tú dices y entienda lo que estoy explicando, ellos entran en el 1801, antes de ser república. Vuelven en el 1805. ¿Qué recoge la historia para la gente de Moca y de Santiago? ¿Ustedes recuerdan un acontecimiento llamado el degüello de Moca? Sí, claro. Sí, claro. ¿Fueron los venezolanos que entraron? No. ¿Fueron los chinos? Fueron los haitianos. Sí. Pero llegan buscando a los franceses que estaban de este lado. Y cuando no pueden con los franceses,
Entonces cometen ese genocidio en Moca y sacan de una iglesia hasta niños y lo decapitan. Pero eso se olvidó ya, ellos están metidos en Moca. Se pudo olvidar. Porque en Moca no hay cultura. Para nosotros se puede, porque la República Dominicana carece de la cultura, como, y excúseme que... Pero que no solamente fue el de Güello. Aquí hay un acontecimiento que se llama la Caravana de las Violaciones. La mujer dominicana fue llevada en condición de esclava sexual. Ahora que estamos en esta lucha feminista, pero fueron llevadas a Haití como esclavas sexuales y mujeres tuvieron que parir niños en condiciones infrahumanas porque esos africanos haitianos se la llevaron. Pero vinieron en el 1, volvieron en el 5, volvieron en el 1822. Ahora le voy a dar la respuesta a lo que tú dices. Pero eso no se ha dicho. ¿Cuál fue la respuesta? Eso no se ha dicho nunca aquí y sin embargo es una realidad. Eso no se ha dicho nunca. No importa que no se haya dicho, nosotros lo estamos diciendo. Cuando ellos llegan en el 1822, por esa negación de Simón Bolívar, que en el 1815, Alexander Petion, que era el más inteligente de los africanos haitianos porque era mulato, le entrega las armas a Simón Bolívar, que lo encuentra en Jamaica, lo invita a Haití en la Primera República, porque recuerda que a Dessalines lo matan su mano derecha y su mano izquierda, y que los haitianos son traidores de naturaleza. Antes de los 24 meses de Dessalines de declarar la independencia haitiana, lo primero que hace Alexander Petion y Henry Cristo es que lo matan a traición. Y dividen Haití en dos. Él se queda en el norte con el reino de Haití y construye el palacio de Sanssouci, y el otro se queda con la parte sur donde está el Jet Mélico y crea la República de Haití. El del sur le entrega las armas a Simón Bolívar. Y por eso Simón Bolívar, cuando el capitán brigadier Núñez de Cáceres, que era ayudante de quién. ¿De quién era ayudante Núñez de Cáceres? Núñez de Cáceres era ayudante del general Juan Sánchez Ramírez. Sí, es cierto. Ese que hace la batalla de Palo Hincado de 1808-1809. Que dicen que Juan Sánchez Ramírez le entrega a él en una condición muy precaria y él dijo, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer como, aún así tenemos que continuar. Pero que la entrega precaria no, lo que sucede es que la parte intelectual y provechosa de los criollos españoles se fueron a Puerto Rico y Cuba por miedo a los haitianos. Abandonaron. Lo abandonaron, claro. Entonces nosotros nos quedamos aquí prácticamente en una economía mirándonos a las caras. Pero el 1822, escuchen bien lo que les voy a decir, está amarrada al 1844. Pero espérese un segundito, por favor, discúlpenme. Vamos a usted que está hablando de instituciones, de mesa redonda. La mesa redonda de Duarte fue la lucha armada, el trabucazo y todas las batallas, empezando por la primera, que fue la batalla Fuente del Rodeo, en mi heroica provincia de Bauruco. La segunda, batalla Cabeza de las Marías. La tercera, batalla 19 de marzo en Asua. La batalla de los Memisos, la batalla del 30 de marzo. Toda esa batalla fue que respondieron a lo que usted pregunta. Pero cultura no habla nada de eso. Bueno, pero luego viene, porque hay otro detalle, señores, es que cada 100 años es el problema. Los haitianos llegan en el 1822. Pero ¿cuándo vuelven los haitianos? Los haitianos vuelven en el 1924. Y yo le digo a la gente, Trujillo no pensó en ser presidente de este país. Trujillo fue el resultado reaccionario a una invasión donde los haitianos, desde el Tratado de Aranjuez del 1777 hasta el Tratado del 29 entre Horacio Vázquez y Luis Bornó, esos haitianos, con el afán de que son pobres, déjalos, se quedaron con 6.500 kilómetros de la República Dominicana. Dentro de ellos, San Miguel de la Atalaya, San Rafael de la Angostura, Juana Méndez, Las Caobas, Hincha. Sí. Fue con ese proceso. Y que dicho sea de paso, que es la parte más productiva que tiene Haití. No solamente eso. La mina de oro más importante de América está en la frontera dominico-haitiana. Y por eso es el tema. Entonces, ¿cuál es el detalle? ¿Cuál fue la respuesta del 1924 de Horacio Vázquez? Señores, fue en 1937, el 3 de octubre, que la gente habla de la matanza de Perejil, que no se llama masacre por la matanza de Trujillo. Se llama masacre al río de Jabón, porque en el 1690-91 los franceses entran y los criollos españoles logran vencer a los franceses en la batalla de la Sabana Real de la Limonada. Y por eso, esa devoción que traen los españoles aquí, que se celebraba el 15 de agosto, el día de la Alta Gracia,
se traslada el 21 de enero. ¿Por qué? Porque un año después, en el 1921, los lanceros del Este le piden a esa Virgencita de la Altagracia que los proteja de todo mal. Y cuando van allá a la Sabana Real de la Limonada, cerca de Guaricó, el principal asentamiento francés, esos lanceros del Este, por la retaguardia, terminan matando al gobernador francés, que es su principal general. Y cuando llegan a esta parte, lo primero que hacen, Bocio, es que le dan gracias. ¿A quién? A la Virgen de la Altagracia. Y a partir del 1692 empieza la sociedad criolla española, convertida luego en dominicana, a decir, esta Virgen es la protectora del pueblo dominicano. Sí, y por eso a partir del 21 de enero del 1692 hasta hoy se celebra el Día de la Altagracia. Es por eso. Entonces, ¿cómo tú vas a conocer la historia como dice si tú tienes que conocer que el 44 y el 37 están amarrados? Y que el 22 en el 1800, el 24 en el 1900 y ahora están amarrados, porque cada 100 años que los haitianos entran. Y hoy los haitianos están en la etapa del dominio. Ahora es que te interpreto mejor ahora. Sí, nosotros estamos ahora en la etapa del dominio. Lo que está pasando hoy aquí es lo mismo que pasó en el 1822. Pero por lo mismo, porque se olvida la historia. Pero no se olvida porque si quiere, se olvida de forma especial. Para que eso suceda, deben de coincidir traidores cada 100 años. Nosotros hemos tenido traidores cada 100 años. Lo importante es lo siguiente. El pueblo dominicano cada 100 años da una respuesta. Y la respuesta del momento no son esas mesas. No son esas reuniones. Bueno. No son esas instituciones. Tú no puedes pedirle a una institución que resuelva un problema que ella misma creó. Y por eso era que usted decía que el negocio más lucrativo es ser traidor. No, la traición a la patria es el negocio más lucrativo. Los que se dedican a traicionar a la patria están millonarios. Y no es verdad que los haitianos se van a ir de aquí con mesas redondas ni con consenso diplomático, porque el gran problema de los haitianos ahora es la demografía. La mujer dominicana que se ha dedicado a estudiar tiene una condición especial. Tienen 1 y 2 muchachos y otras deciden criar pericos y perros. Sí. La mujer haitiana cuando le va mal pare 8. Yo tengo 3 perros. La mujer haitiana cuando le va mal pare 8. Entonces la demografía en una comunidad que se supone que el libro de extranjería no debe pasar del 5% del libro nacional. ¿Tú sabes qué sucede aquí? Que aquí el libro de extranjería en algunas provincias, el 90% de los nacidos son haitianos y menos del 10 son dominicanos. Eso es un crimen. No, eso es un desmonte poblacional. Y eso no se resuelve con diplomacia ni con mesas redondas. Relevo de identidad será eso. Mira, yo tengo un tema y que lo pueden buscar que yo lo publico siempre en el Diario Libre, el Nuevo Diario, donde hablo de la inmigración híbrida. La inmigración híbrida está por ahí cuando tú lo dices. Hay que visualizar lo que pasó en Europa, en España especialmente, que las mujeres parían un solo hijo. Y lo tenían ¿en qué fecha? ¿En qué edad? Cuando ya tenían 35 y 36 años. Esa demografía europea subió a una situación tan alta que ustedes se acuerdan que decían que cualquier mujer que quería irse a España se podía ir y se casaba la admitían, inmediatamente tenía la ciudadanía española. Eso que tú dices entonces, República Dominicana, no muy tardío se puede dar algo muy parecido. No, pero aquí se da peor. Vamos a la pausa. Aquí se da peor porque aquí se está dando con una población que es altamente peligrosa porque en su identidad está el odio consagrado a la sociedad dominicana. Sí, pero allí había una... Porque el problema de Haití no es... Mira, yo le corrijo a la gente cuando me dice los hermanos haitianos. Los haitianos no son nuestros hermanos, no son nuestros amigos ni tampoco serán nuestros aliados. Los haitianos hay que decirle como los vecinos. Entonces. Los vecinos por un accidente histórico de Antonio de Osorio en 1605. Sí. Porque Haití es un accidente en el Caribe. Los haitianos no son latinoamericanos. Los haitianos son africanos traídos por los franceses en un sistema de explotación que por lo menos uno de los atributos de ese pueblo francés de Saint-Domingue era que de cada 100 libras de azúcar
que consumía el mundo, Haití producía 66. Y los franceses le dejaron a los africanos haitianos más de 840 ingenios, más de 180 fábricas de ron, más de 3.000 plantaciones de café, más de 2.900 plantaciones de añil, aserraderos, lo dejaron todo. Se perdió todo. Y en 220 años lo han convertido en el territorio más triste de América por la creencia cultural del vudú y del gagá, que establece de que el medio ambiente es su enemigo. Wow. Porque cortan los palos en el día, porque entienden que en los árboles se esconden los luaces negativos. Y para que en la noche no lo persigan, en los días, en el día lo cortan. ¿Cómo tú puedes sobrevivir con una población al lado que tiene una zona boscosa de un 2% por creencia cultural? Eso es imposible. Y lo grande que a nosotros nos quieren cortar los árboles nuestros para llevárselos para allá. No quieren cortar, lo están cortando. Los han cortado. No, por la el fuerza, principal producto. Recuerde que la Fuerza Armada siempre se mantiene sigilosamente y cuidadosamente. Sí, pero ya todas las orillas. Pero ¿cuál es el principal producto de exportación horizontal de Haití? En la mano de obra horizontal. El carbón. Ese es el carbón. El carbón. Y si tú tienes un 2% de zona boscosa, ¿de dónde diablo sale la madera para el carbón? Sí, tienen que buscarla donde le quede más cerca. Es una realidad histórica. Sí. Y cada vez que tú vas a los Haitises aquí, cada vez que tú vas a la montaña de Bauruco o de Jaragua, cada vez que vas a la montaña de la Sierra de Neiva, busca que en el 99% de los casos de deforestación están los haitianos. No, y que no se acaba la ardua labor del CEMPA, Ministerio de Defensa, Medio Ambiente, Reforestación. Porque yo felicito al actual director del Servicio de Protección Ambiental. Y voy a mencionarlo. Sí, pero con 280... pero no tiene el CEMPA el personal para cuidar los bosques. Eso te iba a decir. Mira, yo no me gusta decir dónde yo he estado. No me gusta decir dónde yo he estado porque la gente interpreta inmediatamente que se está dando bombo y cosas. Mira, el CEMPA, lo que hoy es el CEMPA, siendo yo consultor jurídico del Ministerio de Medio Ambiente y encargado del personal militar que existía en Medio Ambiente en el año 2000-2004. En el 2002, ese decreto que emitió el pasado presidente Hipólito Mejía, creando al CEMPA, y casi nadie sabe eso, fue promovido por nosotros conjuntamente con el ministro Moya Pon de ese entonces. Ahí no se quería tener militares, porque tú sabes que venía una historia muy negativa con la sociedad, porque decían que Foresta era dirigida por militares, y ciertamente era una dirección general del Ministerio de Defensa, cuando se llamaba Secretaría de Estado de las Fuerzas Armadas. Nosotros tuvimos que hacer los esfuerzos para crear ese cuerpo, se llamaba Policía Ambiental en ese entonces, para crear un cuerpo para que persiguiera conjuntamente con una Procuraduría General de Medio Ambiente, que hoy existe ahí como un cuerpo especializado, como una Procuraduría especializada, según lo trajo la ley 6400. Que está inhabilitada eso. Bueno, pero se inhabilitan las cosas en el país porque aquí nadie coge la cosa por donde tienen que agarrarlo. Eso fue un ministerio o un ministerio público especializado que se creó en el artículo 165 de la ley 6400, que yo fui de los que hicimos la ley también conjuntamente con Moya Pon y un equipo de hombres y mujeres especialistas en medio ambiente. Sin embargo, hoy decimos nosotros, sigue siendo la Policía Ambiental o el Servicio Nacional de Protección Ambiental los 284 hombres que yo dejé ahí en ese entonces. No, hombre, no. Estamos hablando de 22 años, 23. No, y el detalle principal... Ya ahí tenía que haber una brigada de 1000 hombres. No, y han modificado algunas estructuras, pero no es suficiente por un tema de visión. La gente entiende. Y la gente tiene que saber que nosotros somos parte de una isla. Que nos tocó el vecino más degradado en todo el continente americano. Pero nosotros no somos parte de una plataforma continental. Lo único que a nosotros nos garantiza a futuro alimentos es mantener esa dinámica que Dios le brindó a la sociedad dominicana, de que los vientos cálidos del Caribe van a chocar con los fríos del norte. Y en esa cordillera central, por eso la gente dice, ¿por qué que en Bonao llueve todos los días? Sí. Es por esa condensación perfecta. Pero para nosotros tener agua, tenemos que tener la magia de la condensación que la da Dios, el cuidado de la montaña y la reforestación de la cuenca. Es así como tenemos ríos. No, es tan así que aquí en
En Monte Plata llueve diario también. Claro, pero nosotros tenemos lugares en la sociedad dominicana que en los últimos 20, 25, 30 años hemos visto desaparecer algunos ríos. Sí, en mi pueblo, Elías Piña, todos los ríos principales, solamente está quedando un solo, sí, que le llaman el río Caña. ¿Y por qué desaparecen los ríos? Y ha venido, mira, hermano, perdiendo más de los 40%. ¿Pero por qué desaparecen los ríos? Por la falta de árboles. Por la deforestación y la falta de planificación de un proceso normal que se llama la degradación haitiana en el territorio dominicano. Entonces, todo eso está conectado. Y para concluir con el segmento, les digo que el problema del delito ambiental es un problema de visión estructural y de cultura. La gente entiende de que si vende 1 kilo de sustancia controlada va preso. Sí. Pero si corta 40 árboles de pino en una montaña no pasa nada, porque el delito ambiental no se ve como un delito. Mira, hasta que llegue el que ha de llegar. Mira, yo estudié en Costa Rica la legislación ambiental, y en Costa Rica hay un principio que el que tumba un árbol o que corta un árbol es mejor matar una persona y no quitar un árbol, cortar un árbol sin el debido permiso. ¿Por qué? Porque allí se hace un estudio de factibilidad para el árbol que tú vas a cortar. Porque ellos dicen, matar a una persona, muere una sola persona. Pero cortar un árbol le está quitando la vida a varias personas. Y no únicamente en Costa Rica, sino a nivel internacional. O sea que ese principio que dice que todo el contamina paga, es un principio también que no se ha tomado en cuenta. El país tiene que reorientarse, coger su norte en lo que tiene que coger, porque ciertamente entendemos que tenemos un gobernante que no le podemos tirar todo a él solo, para eso son los funcionarios, pero que los funcionarios aquí son la mayoría. No, pero ni siquiera un tema, pero ni tampoco un tema de funcionarios. Por eso yo refiero a la pregunta en principio que hace la distinguida anfitriona, en que la solución a nuestro problema viene del pueblo, y el pueblo está en dembow y macadams. Bueno. Lamentablemente, así es. El pueblo está en dembow y macadams, y la gente tiene que saber de que todos los problemas de la sociedad dominicana, el tránsito, los hospitales, las escuelas, el déficit eléctrico, el medioambiental, tienen un solo hilo conductor, un solo: la masiva presencia haitiana en el territorio nacional. Lo había dicho en Bastet y ahora le voy a repetir de nuevo que es inminentemente impostergable el hecho de que debemos voltearle la cara a la juventud para evitar que se repitan los hechos así de manera como se han dado. Y quedamos en el tema. Yo le decía en un momentito al señor Janel, que es nuestro experto en geopolítica y en historia, que Moca tiene una historia de sangre en aquel momento que se dio, y vemos ahora cómo se pasean los haitianos. Ellos están ahora, también se siente la queja de que un pueblo que tradicionalmente fue, por las heridas que tiene, fue, si se puede llamar, un poquito apático a los haitianos, precisamente por aquellos hechos tan tenebrosos que ocurrieron, el de Huelle de Moca, que es lamentable que nosotros hemos olvidado eso, y ahora ellos andan paseando, pululando en Moca como parte de Moca, normal. Ha resurgido ahora la queja de los mocanos de que una provincia, la provincia de Espaillat, que era reacia a que esas gentes penetraran, ahora ellos son más casi que los mocanos. Entonces, eso es lo que me dice a mí que estamos olvidando nuestra historia. Esa permisividad, esa permeabilidad, esa apertura que se da en los pueblos no es más que porque estamos olvidando. Y yo pregunto, ¿dónde están los hombres que tienen los dos cocos puestos, que de repente yo no siento que ellos hayan dado la cara y han enfrentado lo que está sucediendo? Entonces, Janel va a tener que volver. Aquí hay muchos temas con él. Él maneja al dedillo la historia. Tenemos pocos minutos y yo quiero que él retome la situación de Moca y me hable además, para refrescarle la memoria, aunque yo traje mi libreta, casi no he tenido la oportunidad de anotar, de tomar apuntes. Entonces me voy a dedicar a ver los programas de Janel para seguir aprendiendo. Señores, es inminentemente impostergable que los jóvenes tienen que darle frente a esto. Yo digo los jóvenes porque nosotros estamos un poquito ya
decaído, con poca fuerza. Y señores, esa es nuestra esperanza, los jóvenes. Dígame usted, Janet. Mira, 9 de cada 10 personas que duermen en Constanza son haitianos. Todas las noches. Moca está invadida por Haití. 8 de cada 10 personas que duermen en las terrenas son haitianos. 9 de cada 10 personas que duermen en Bávaro son haitianos. Pero ¿y esas estadísticas son alarmantes? No, pero no son alarmantes, son la realidad. Y no te van a decir como que estás exagerando. No, pero no, haga un ejercicio. No, sí, haga un ejercicio de los que nacen. Yo lo siento así. Pero hagan un ejercicio de los que nacen. Usted me está diciendo que nosotros somos que minoría. Que no nos han dado un número de cuántos somos. Nosotros somos 11 y ellos son 6. No, nosotros no somos 11. Nosotros somos más de 11. No, acá ahora mismo estamos. Y ellos son casi 6. Nosotros somos 12. Pónganle un número. Nosotros somos más. El país está cargado. Nosotros somos más. Es que ONE no nos ha dado una estadística, entonces yo no voy a especular. Es que tú tienes que olvidarte de la ONE. Mira, para que ustedes entiendan el problema, tienen que olvidarse de las instituciones. Wow. De todas las instituciones. Que no funcionan. Pero, no es que no funcionan. Pero, es que no puedes medir un sistema por lo que tú lees, sino por lo que tú ves. Una pregunta. Cuando tú vas a una parada de motoconchos en Bávaro y el 100% son haitianos, cuando tú vas a comprar un coco de agua, mira, sal a comprar un coco de agua donde tú quieras y no hay dominicanos vendiendo coco, pero no es porque no quieran, es porque los haitianos tienen una naturaleza. Ellos entra uno, entras dos y después sacan al que está. Hubo una niña en San Pedro de Macorís que decidió poner un negocio. Oh, señor. Y ella dijo, yo voy a vender coco y lo voy a vender a 50 pesos. Esa muchacha estuvo a punto de perder la vida si la sociedad no la abraza. Porque los haitianos no querían que ella vendiera coco en San Pedro de Macorís. 100 pesos cuesta un coco. Sí. Para ellos. Entonces, los haitianos tienen una naturaleza perversa. Tú dejas entrar uno. Él entra dos. Y a la semana que viene él no te deja entrar a ti. Pero aquí hay provincias y municipios donde los haitianos son mayoría, abrumadoramente. Y estoy hablando de los sectores productivos. Cuando tú vas, por ejemplo, a San Francisco de Macorís, los que se dedican a la siembra de cacao dicen que sin los haitianos no pueden vivir. Perfecto. Cuando tú vas a la región turística de Bávaro, Punta Cana, dicen ellos allá que sin los haitianos no pueden vivir. No hay problema. Pero cuando tú vas a la zona productiva del turismo de Samaná, si los haitianos no pueden vivir. Pero cuando tú vas a un resort cualquiera, el personal que te da la recepción y que te hace entonces esa amenización son haitianos. Entonces yo te voy a hacer una pregunta. Bueno, porque eso sale más barato. No es que sale más barato, es que no tiene que ver con economía. Tienen que ver con un plan que cada 100 años nosotros entregamos la patria y cada 100 años nosotros la liberamos. Lo que pasa es que ahora estamos en la etapa de la entrega y no tiene que ver con nadie en específico, es un colectivo. No hay que pelear. Sí, aquí se va entregando. No. Sí, bueno, en esta etapa se está entregando. Pues yo te voy a decir algo. Yo te voy a decir algo. Y los haitianos van a hacer una haitianada porque los haitianos tomaron una familia de Soto Jiménez en el norte y lo descabezaron. Tomaron un agricultor en Pedernales de San José de Ocoa y lo decapitaron. No pasa nada. Tomaron una señora de Constanza y la machetearon. Tomaron una familia en el Ceibo y la de... Entonces los haitianos están dando demostraciones de haitianada. Cuando ellos se organicen y den un golpe de efecto, posiblemente la sociedad dominicana despierte de ese letargo dado por el dembow, la droga, la muecadam y la incultura. Pero vamos a comenzar nosotros entonces ya para poner como una especie de ONG, no sé si qué es lo que hay que hacer. No hay que hacer nada. O sea, lo que pasa es, y te voy a dar un detalle, una mala noticia. Este plan está tan bien organizado que hasta algunas figuras que ustedes ven luchando a favor de la patria son parte del plan. Su labor es dirigir la manada hacia un precipicio seguro con una contención ideológica. Esto es muy complejo. Pues entonces, aquí hay gente que su misión en las redes sociales y en los multimedios del país es entretener con basura a la juventud dominicana. Por eso, Jimmy Cherizer, que es un actor, alias Barbecue, ¿cuál es la labor de Barbecue en la ecuación de la traición de la fusión de la isla? Sacar a los haitianos del territorio haitiano para que crucen de este lado.
Por eso destruye. ¿Qué es lo principal que destruye Jimmy Cericel de aquel lado? Vamos a ver. Las escuelas y los hospitales para que crucen de este lado a estudiar y a parir. Y nosotros de este lado, bien, gracias. Hasta que vuelva la segunda trinitaria y el despertar dominicano. Bueno, yo analizando y escuchando, al escuchar todo lo que tú dices y analizando lo que tú planteas, me queda insertada en mi cerebro una alta preocupación. Y esa preocupación, yo le hago un llamado a la población nacional. Olvidemos un poquito la bachata. Yo sé que gira bonito, bailar una bachata. Yo no le he bailado nunca, pero pero yo sé que se ve bonito. Pero el dembow también. Aquella cosa de estos muchachos que hacen una palabra muy extraña que yo casi no le escucho porque se hablan una música boom, 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 y entonces meten una palabrita muy fea que yo no sé si ustedes la han escuchado, ¿verdad? Eso está acabando con la población dominicana. Siempre he dicho, y vuelvo y meto el tema aquí en el día de hoy, de aquellas situaciones que gente está quitando vida. Me preocupa mucho que le quitan la vida entre hermanos. Ustedes escucharon una hermana que mató a un hermano en estos días, creo que fue por el lado de Moca, donde lo echó en una caja de cartón y lo descuartizó y lo puso ahí. Señores, todo esto yo sé que son esa música contaminante. Tengo un escrito también en el Nuevo Diario que plantea, que lo dice con claridad y precisión, de lo que la contaminación acústica y la contaminación de ese lenguaje muy mal usado, que los jóvenes ya aquí no hablan absolutamente. ¿Tú ves cómo habla fluido y elegantemente el hermano Yanel? Hay que leer mucho para esto, comandante. Bueno, pero tenemos que hacerlo. Mire lo brillante que se ve uno entrevistar a una persona como Yanel. Yo estoy totalmente anonadado, de verdad que sí. Yo quisiera que los jóvenes todos tengan ese por lo menos siquiera el 25% o el 30%, el 50% de la capacitación que tiene este señor. Cuando yo hice la maestría en Defensa y Seguridad Nacional, yo me sentía más que orgulloso, pero ahora con lo que dice Yanel, automáticamente tengo miedo. Hay que actualizarse. Bueno, hay que actualizarse, porque yo eso no lo sabía, ¿verdad que no? Sí, señores, yo decía en principio que necesitamos 2 horas con Yanel. Yo espero que él, de verdad, nos garantice esa próxima visita porque la necesitamos. Quedaron muchos pendientes. Yo traje mi libreta y me quedé porque la didáctica de él, que es muy buena, me parece a mí que hay que repetirla. Ese es el fuerte, estos son los cimientos de este programa, Afán RD, y sé que nuestra juventud necesita mucho contenido como este. Nos quedamos cortos, así es que por favor, comprométase con nosotros. No, está bien, para mí un placer. Yo les prometo, realmente tengo una agenda muy tupida en estos días. Y así lo sabemos, porque yo lo veo por todos los lados. Pero voy a volver, si Dios quiere. Voy a la ciudad de Nueva York a dar una conferencia de mi autoría denominada Juan Pablo Duarte, más necesario que nunca. Y una vez retorne de la ciudad de Nueva York, vengo para este espacio. Pues nos avisa entonces. Sí. Bueno, señores, Afán RD concluye.